Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos una semana más a Metafriquismo. En esta ocasión vamos a hablar de Bertman o La inesperada virtud de la ignorancia de Alejandro González Iñárritu. Y para ello tenemos a Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Buenas, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Aquí estamos, Te veo con ganas de naranjado. empezar. Sí, Seguidamente ¿no? también tenemos A al señor, diferencia de otros días. al señor Edu con nosotros de vuelta. ¿Qué tal, Edu? Muy bien, muy bien. Un placer estar aquí de nuevo. Has vuelto, ¿te gustó, eh? Me gustó, me gustó. Y finalmente, y como digo siempre, no por ello menos importante, al señor Peter. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con ganas de darle. Muy bien, muy bien. Bueno, empezamos ya con esta película del año 2014, una película que como todos saben arrasó en la gala de los Oscars de su año y que fue llevada de la mano del director mexicano Iñárritu, ¿no? ¿Cómo llega un poquito esto a este director y cómo se le ocurre a él esta idea? ¿Cuál es su pequeña trayectoria? Porque no es muy extensa hasta llegar aquí. Peter. Sí, lo primero que nos viene, que podríamos decir de Iñárritu es que es un director con una ambición desmedida. Probablemente sea uno de los pocos directores actuales que tenga esa ambición tan grande de que cada proyecto suyo sea más grande que el anterior. Él creo que siempre tiene esa meta en la cabeza cada vez que hace una película o acepta un proyecto. Cada vez se pone más trabas y más problemas en el camino para superarlo, porque es un desafiante nato. Le encanta el riesgo y le gusta mostrarse y mostrar su ego frente a todos los problemas o inconvenientes que le pueda suponer cualquier proyecto, ¿no? Iñárritu, para conocer bien a Iñárritu tenemos que remontarnos un poco a sus orígenes, ¿no? Es un director que empezó en el teatro, es de escuela de teatro, por eso, debido a eso, mejor dicho, en sus películas se ensaya todo mucho, se ensaya todas las escenas con bastante precisión para que encajen en lo que él considera correcto, ¿no? Además de eso, además de esa precisión que adquirida por el teatro, porque todo tiene que salir en una toma o porque todo tiene que salir en una función, por así decirlo, aparte de eso, aparte de esa característica que tiene Iñárritu, otro elemento interesante es lo bien que dirige a los actores y las indicaciones tan buenas, no solo ya técnicas, sino también emocionales. Él, incluso para meter más a los actores en escena, para tener a los actores como más integrados en toda la película, ¿no? Él lo que hace es lo siguiente, y es que rueda todas sus películas en orden cronológico. Eso no lo pueden hacer todos los directores porque muchas veces, por problemas de presupuesto, por problemas logísticos, de que no se puede hacer así, porque no puedes alquilar una cosa, un elemento, no se puede hacer de esa manera, pero sí que pasa con Iñárritu, que siempre pone como condición rodar todas sus películas en orden cronológico para precisamente que los actores estén más metidos en escena y rememore un poco eso del teatro, ¿no? Esa emoción del teatro, que todo tiene que ser una función y todo tiene que ir, digamos, en esa forma, ¿no? Es un director que, como digo, tiene una carrera en la cual se han planteado bastantes desafíos a lo largo de toda su filmografía, ¿no? Y ya solo el comienzo de su carrera, Amores Perros, es un ejemplo de eso, ¿no? En esta película, junto a Guillermo Arriaga, es una historia de historias cruzadas, ¿no? Una película con historias cruzadas, mejor dicho, en la cual se van chocando en cierto momento, ¿no? Y para eso se necesita una precisión a la hora de prever, a la hora de montar y a la hora también de saber narrativamente cómo exponer todos esos factores en una película que ya de por sí en su primera película, en su ópera prima,
da muestras de la gran ambición y de la gran fuerza que tiene este director, ¿no? Iñárritu empezó a pensar en este proyecto en Birdman un poco, digamos que surgió como, por ejemplo, como casi alivio a lo que le estaba suponiendo el Renacido, porque su primer proyecto y el proyecto que tenía previsto para hacer, en este caso, era el Renacido antes que Birdman, ¿no? Pero la complejidad de esta película del Renacido hizo que se tuviera que plantear una película más reducida, en la cual los factores y todos los elementos pudieran ser más controlables en ese sentido. Así que Birdman fue el resultado de, digamos, buscar el alivio y, digamos, desembocar de alguna forma toda la frustración que estaba suponiendo la reproducción del Renacido, ¿no? Al mismo tiempo, Birdman supuso como una especie de escuela para hacer el Renacido, porque en Birdman, como bien se sabe, todas las escenas están rodadas bueno, toda la película, mejor dicho, está rodada en un plano secuencia. Entonces, ese elemento del plano secuencia, él quería llevarlo también al Renacido. Y claro, la escuela, lo que aprendió haciendo Birdman, fue lo que hizo posible que en el Renacido pudiera hacer esas tomas tan largas como él las quería, en las cuales la complejidad logística y de movimientos de cámara y de equipo técnico es bastante grande y compleja, ¿no? Así que teniendo esto en cuenta, que Birdman es casi como, digamos, el descanso que se toma entre el Renacido y su próximo proyecto, que sería este, podríamos decir que es una película que tiene los elementos que caracteriza a una película de alivio, ¿no? Hay directores como, por ejemplo, Vigalondo, que él estaba haciendo la de Open Window, estaba haciendo el guión de Open Window, pero estaba tan bloqueado con la historia, porque era bastante compleja a nivel formal, que se planteó hacer algo más ligero, más simple, y para eso hizo El Extraterrestre. Así que estas películas de alivio que suponen para los directores cuando están bloqueados con una película porque le supone un inconveniente o hay algún elemento que lo bloquea o paraliza, suelen ser bastante características que tienen elementos de comedia, que tienen elementos más ligeros, como quitándose todo ese peso de encima dramático y a nivel de entramado que supone una película como ya sea El Renacido o Open Window, ¿no? Así que eso en pocas palabras, o bueno, en pocas palabras, he dicho unas cuantas, pero en unas palabras es como Iñárritu llegó a este proyecto, ¿no? También es interesante comentar que las influencias que tiene Iñárritu son variadas, pero se podrían concentrar en dos principales pilares, ¿no? Como son Andrei Tarkovsky, ¿no? Director ruso que fue maestro no solo para Iñárritu, sino para una gran generación de directores de cine experimental. Y también Luis Buñuel, el director español que tuvo una etapa en México bastante importante con películas tan influyentes como Los Olvidados. Los Olvidados es una película que Iñárritu acepta y confirma que fue una inspiración para su primera película, Amores Perros. Así que Iñárritu podría decirse que las dos grandes influencias
director son esas. Además de eso, está influido por sus grandes amigos, que son Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, ¿no? Son la generación que surgió en los 90, 80, 90 de directores y equipo técnico y artístico bastante importante en México, como Lubezki, que ya lo comentará ahora Eduardo, y después también Rodrigo Prieto, Diego Luna, Gael García Bernal, toda esa generación de actores y directores que fue muy potente en México y que eso desembocó en en la ceremonia de los Oscars de 2006 o 2007, en la que estuvo nominada Laberinto del Fauno y Beautiful también de Iñárritu, ¿no? Toda esa generación parece que desembocó en un punto y fue en la ceremonia que fue en la que la presencia de mexicanos fue increíble, ¿no? Y digo que son influyentes Alfonso Cuarón y también Guillermo del Toro, porque al mismo tiempo que Guillermo del Toro o Alfonso Cuarón o Iñárritu desarrollan sus proyectos, ellos se van hablando entre sí, se van comunicando entre sí los distintos proyectos que tienen. Tanto es así que en muchas de las películas coinciden en el año. Tú ves El laberinto del fauno y ves que ha salido precisamente al mismo tiempo que sale una peli de Cuarón o una peli de Iñárritu. ¿Por qué? Porque van tanto en paralelo sus proyectos que acaban coincidiendo en el tiempo, ¿no? Y no solo eso, no solo que coincidan en el tiempo, sino también que se alimentan entre ellos. Es muy conocida que Alfonso Cuarón felicitó y agradeció a Guillermo del Toro y en Gravity porque Guillermo del Toro se metía a la sala de montaje y rehacía parte de la película, porque le daba consejos a Alfonso Cuarón, le decía, le daba indicaciones de cómo enfocar ciertas escenas. Y lo mismo pasa con Iñárritu y Cuarón, Cuarón Iñárritu. Es una relación bastante próxima en la que ellos mismos están influyendo en sus carreras, ¿no? Hay una alimentación importante, una retroalimentación, mejor dicho, importante entre estos tres directores y tres amigos, ¿no? Así que es interesante que no sea tanto la vieja escuela o directores pasados, sino que sea más bien una influencia entre ellos la que haya prevalecido un poco en el desarrollo y evolución de sus carreras, ¿no? Y así que, en resumen, podríamos catalogar a Iñárritu como un director ambicioso con gran formación teatral, ¿no? En la cual se nota a la hora de la precisión en la dirección de los actores y al mismo tiempo también en lo que ensaya, lo que emplea para poder ensayar con su actor y con el equipo técnico necesario, ¿no? Así que eso es en resumen Iñárritu y su carrera y cómo llegó hasta este proyecto. Está claro que el éxito de esta película quizá, incluso de gran parte de las películas de la filmografía de Iñárritu, no solo reside en él, sino en la imagen y en su fotografía, que como bien comentas es de Manuel Lubezki, ¿no? El señor Eduardo quería añadir algo sobre, sobre Lubezki, ¿no? Bueno, Lubezki está considerado ahora mismo como de los mejores directores de fotografía que existen a nivel profesional por su exquisita técnica y por también al igual que Iñárritu, tiene una empecinación por la perfección Sí, total. en su trabajo. Y en este caso, en Birdman sí que quizá es de los factores más importantes, ¿no? La fotografía, ya que como comentó Peter, está rodada en un falso plano secuencia infinito casi. Sí, sí. De hecho, no solo Lubezki es un amante del plano secuencia, de hecho, dos planos secuencias muy célebres del cine de los últimos tiempos, como son el ataque que sufren los protagonistas en The Children of Men, es un plano secuencia de 5 minutos espectacular, que parece un falso plano secuencia,
He perdido a Edu. Sí. Lo han silenciado los de Hollywood. Edu, ¿estás vivo? ¿Se congeló la imagen o está haciendo un mannequin challenge? Hemos perdido a Edu. Y bueno, perdón por el interruptus, pero bueno, cosas que pasan. Bueno, estábamos hablando del plano secuencia del Children of Men, también del West, que es un plano muy elaborado, como viene siendo la película de Berman en general. O sea, lo complicado en Berman no era tanto el hacer uno o dos planos secuencias, sino lograr encajarlos todos sin que pareciera que no existieran los cortes de los planos. Hay como unos 15 planos, en 15 secuencias en Berman de unos 10 minutos cada una, unas más, otras menos. Entonces, claro, la dificultad estaba en cómo ir enlazando unas con las otras y en mantener la continuidad de la película sin que el espectador se diera cuenta. Yo, donde está la maestría de esta película está en este aspecto precisamente, en en el despliegue técnico y artístico que es necesario para hacer esto. Eh, esta película tampoco resulta una innovación, ya que hay dos referentes muy claros para esta película, de dos maestros, como son Hitchcock y Cassavetes, cada uno Hitchcock en la parte técnica y Cassavetes en la parte temática, por así decirlo. Hitchcock en el 1948 quiso rodar una película que fuera solo un plano secuencia. Sin embargo, en aquella época las cámaras solo lograban almacenar 10 minutos de metraje. Entonces fue Hitchcock el inventor del falso plano secuencia y él usaba una cosa bastante sencilla, que era que se acercaba a la espalda del actor, se quedaba en negro la pantalla y luego volvía a entrar otra imagen que era otra secuencia. Uh-huh. Así creó Rope, La Soga, que es una película de falso plano secuencia, que es la primera de la historia. Y luego, como referente temático, tenemos Opening Night de Cassavetes, que es una película rodada en un teatro de Broadway, que habla sobre el estreno de una obra de teatro y los problemas que hay entre los actores y la compañía en los días previos al estreno y el día del estreno. En esta ocasión, el problema viene con que hay una bofetada en escena. La actriz principal, que es una actriz decadente que quiere relanzar su carrera, no acepta que le den la cachetada en escena y demás. Esto, Sí, que nos suena bastante, como ¿no? no suena bastante. Como quien dice, está todo inventado. Exacto. Antes de seguir con el tema de los actores y demás, sí que me gustaría hacer un mini apartado para hablar de la música, ¿no? De Antonio Sánchez, que me ha llamado bastante la atención, que es simplemente batería, ¿no? Golpes de batería, el tío es verdad que es un batería de la hostia. Y el ver cómo incluso la música está integrada en los propios planos, ¿no? Cuando vemos que Michael Keaton va paseando por los pasillos del teatro y de pronto encuentra un batería ahí, ¿no? Que ya sea metafórico, ¿no? Pero que me parece bastante interesante, ¿no? ¿Qué opinan de eso ustedes? Creo que le da... Hablando un poquito de eso, Ujú. por lo visto, sabes que a Berman, bueno, pues le costó encontrar producción, ¿no? Para hacer la película, la locura que es en sí, ¿no? Digamos vamos, que no era muy comercial, bueno, no lo es. No. Y una de las razones por las que no querían darle básicamente pasta fue cuando le dijo, mira, y solamente se van a escuchar tambores. No va a haber banda sonora, que queda espectacular. Ahí jugando la música diegética, no diegética. Y, y no, simplemente mencionar eso, Sí, ¿no? Y por hablar luego, un poquito. sí, por hacernos ver que estás aquí. No, pero que sí, que incluso eso me parece bastante interesante, ¿no? Como vemos en cómo está encajada, es un punto a favor del montaje, ¿no? Ver cómo se integra y nos hace notar realmente qué es lo que está pensando el personaje principal, qué es lo que siente, esos trastornos que puede sentir en algún momento, ¿no? Y en ese sentido la música lo refleja bastante bien. Sí, creo que la música acompaña muy bien lo que viene siendo la locura de Michael Keaton en la película. Así como
la voz que suena, que resuena en su cabeza, yo creo que los tambores también resuenan en su cabeza, no es solo algo que vaya como aderezo en la película. Está todo Sí, muy pensado de un oído. sí, es muy característico también un poco en la filmografía de Iñárritu, que se repita un mismo sonido, una especie de, o el mismo instrumento, ¿no? Si, si aquí eran los tambores, en el Renacido serían los instrumentos de cuerda y también pasaría lo mismo en Beautiful o en Babel, recurrente siempre un elemento, un instrumento al cual se le da más importancia o relevancia para, digamos, que sea eh, lo que, digamos, el impulso o la sintonía con la que suena la película, ¿no? Por así decirlo. Muy acorde quizás a la historia o a los personajes, ¿no? A lo que está sucediendo en los personajes. Y bueno, no sé si alguno quisiera comentar algo más del apartado técnico, si no pasamos directamente a los actores, ¿no? Que hable ahora o calle para siempre. Perfecto, pues pasamos a los actores. Yo creo que esta película relanzó totalmente a Michael Keaton, ¿no? Que es quien interpreta el papel principal, aunque está acompañado de Emma Stone, mi querida Emma Stone, Edward Norton, que se interpreta a sí mismo, Naomi Watts, Zach califragilístico validoso, también conocido como el gordo de Resacó. Y bueno, yo creo que esos son quizás los más principales, ¿no? Amy Ryan y poco más, pero sí que es verdad que en este caso prácticamente casi toda la atención se presenta en el personaje de Michael Keaton, ¿no? Que es quien intenta un poco relanzar su carrera. Eh, como personaje estoy hablando ahora mismo, no, no como actor, que quizá también es un poco lo que le ocurrió después de hacer la película, que relanzó Yo un creo un poquito su carrera. paralelismo ahí curioso, sí. Exacto. Y tanto por él como quizá como por Edward Norton, ¿no? Que quien, bueno, quien lo conoce, ¿no? Quien haya oído hablar de él sabrá que es una persona que se dice que es bastante difícil de aguantar en los rodajes, ¿no? Que es tal cual pues vemos en la película, ¿no? Así que Que nada. según Edward Norton, Ujú. su personaje estaba inspirado en el director, Ujú. según él. O sea, no se, Bueno, es verdad no se sentía identificado él. que Iñárritu Pero te también cae. se las trae, y es verdad que por otra parte también he escuchado que Iñárritu es muy difícil de aguantar. Yo recuerdo escuchar que en El Renacido las peleas de Tom Hardy con él eran casi constantes, cada día se peleaban a muerte. Incluso después del rodaje creo que se hicieron una camiseta de ellos dos como agarrados y la repartieron como regalo de fin de rodaje, ¿no? Por ahí se pueden encontrar fotos en internet. Pero bueno, y del reparto, pues nada, coméntenme qué opinen, qué les parece, etcétera, etcétera. Bueno, se nota la mano de Iñárritu de director porque están todos muy De bien. 10. O sea, es una película que está muy... No, de 10 no, pero sí de 9 por ejemplo. Porque... Porque... No, pero básicamente porque casa todo muy bien la interpretación. Te la comes entera, no te raya nada, no te saca en ningún momento de la interpretación de los actores. Eh, te s- las preguntas que te vienen con la película son más de índole filosófico, de la trama, de qué quiere decir esta parte de aquí, pero en cambio no hay nada que... O sea, los actores cumplen su trabajo de que la película cuenta algo que va más allá de su interpretación, ¿no? Y que eso Quizá, también es un valor de la película, eh, qui- este tema. quizá algo que comentaban antes, ¿no? Quizá que la película esté grabada en un plano, secuencia constante, esto sea muy beneficioso, ¿no? A la hora de interpretar. Ustedes que han estudiado arte dramático y demás sabrán que es complicado cortar, empezar, retomar. En cambio, un plano secuencia sí que es verdad que puede que lo hagan varias veces, pero yo creo que eso facilita mucho el trabajo actoral, ¿no? Como Bueno, depende. curiosidad, mencionando eso de los planos secuencias, Ujú. hay una anécdota de que, claro,
eran planos tan largos que se ponían muy tensos con los errores, porque había que empezar desde el principio, sobre todo los actores. Y hicieron una especie de concurso a ver quién era el que cometía más errores de todos los actores. Y ganó tu queridísima Emma Stone, Lionel. Sí, da igual, yo la perdono. Ahí ya lo perdono lo que sea. Pero Emma Stone está bastante bien aquí también, ¿no? Mm. Sí, yo comentando Ha con sido- respecto, con respecto a lo que comentaba Layune, yo creo que es verdad que para los actores quizás suponga una facilidad el hecho de meterse mejor en la escena, pero al mismo tiempo también está el añadido de que tiene más indicaciones técnicas, Mm, porque a lo mejor en una toma en la que tienes que rodar un plano en la que el personaje se mueve de izquierda a derecha, lo grabas y ya está, pero la indicación que le das al actor cuando grabas un plano secuencia es, mira, vas de izquierda a derecha, luego te cruzas aquí y te paras en esta marca, luego sigues en esta marca, tanto, tanto diálogo y caminas otra vez hasta este punto y, eh, y miras hacia la izquierda o miras hacia la derecha. Así que son más indicaciones técnicas en las que el actor se ve sometido, ¿no? Pero al mismo tiempo también Iñárritu estaba preparado para eso, para dar ese tipo de indicaciones, porque, como digo, aparte de su labor como director de cine, también tiene la formación teatral, ¿no? Y así que eso también le ayuda en ese sentido, en el sentido de dar indicaciones técnicas de cómo se deben mover los personajes en escena, ¿no? Que para un actor quizás sea más fácil a la hora de emocionalmente estar en la escena, pero sí que imagino que a nivel técnico tiene que ser un poco más complejo, ¿no? Un mm. poco más complicado para los actores el hecho de moverse en el plano y cómo cuadrarlo de forma que el movimiento de cámara coincida. Así que Sí, eh, ya. está añadido, pero es verdad que para los actores yo imagino que será más próximo a lo que pueden conseguir con el teatro, precisamente, esa emoción continua, ¿no? Saber administrar la emoción en ese sentido. No tanto reservarla como pasa en el cine, que es cortar planos y reservar y saber, digamos, administrarla por dosis, por así decirlo. Ya que estaba comentando Cristian un par de curiosidades, ¿te sabes la de Martin Scorsese? Esa no. ¿Vale? Hay A una, ver, pues me lo sé, a ver, a ver. hay una escena en la que el productor de la obra le miente al personaje de Reagan, ¿no? De Michael Keaton, diciendo que es muy importante que salga a actuar, que van a venir personalidades importantes como a verle, como Scorsese y demás, ¿no? Y al final él sale y que es cuando se queda atrapado y al entrar por el teatro en un plano que casi que ni se nota, se ve Michael Scorsese sentado, el real, en el teatro. Es bastante curioso ese plano. Ya, si te la ves de nuevo, pues sabrás a lo que me refiero, ¿no? Y bueno, de resto de actores, ¿qué tal? Como comentábamos antes, Edward Norton, Naomi Watts. Naomi Watts, que ya se está ganando el respeto, ¿no? de Hollywood, porque suele ser, te lleva unos cuantos años, junto con Imposible, Berman y demás, ha hecho películas un poco de autor y un poco comerciales también, en las que su trabajo interpretativo está en boga, ¿no? Está considerada una buena profesional del medio, una buena actriz, una actriz que resuelve, que te puede soportar prácticamente los personajes que tú le pidas. Entonces es como una confirmación de que su carrera está en un muy buen momento para ella. Sí, y no es la primera vez que trabaja con Iñárritu, ¿no? Ya en 21 gramos con Benicio del Toro y Sean Penn ya trabajó y tenía un papel un poco más largo y con más importancia, por así decirlo. Pero sí, es una actriz que ha trabajado con directores bastante potentes, entre ellos David Lynch, que es la que le ha sacado probablemente lo mejor. Eh, Mulholland Drive, por ejemplo, es donde ella reluce y en la que da un recital interpretativo
porque claro, también estaba manejado por quien estaba manejado, ¿no? Pero es una actriz que da bastante, ¿no? Es una actriz que sobre todo da emociones muy puras, creo yo. No se ve nada artificial, por lo menos para mí. Es la sensación que me da, como que es una actriz que da todo cristalino, por así decirlo, con una pureza encomiable, porque no todas las actrices llegan a esa, digamos, a ese punto, ¿no? De dar eso con tanta fragilidad y al mismo tiempo pureza. Así que es una actriz, yo creo que bastante potente, que de hecho creo que en esta película está un poco más utilizada, mejor dicho, porque es una actriz que puede dar mucho más de lo que da en esta peli, que ya es mucho, que ya da bastante, da un recital bastante importante, ¿no? Pero es verdad que es una actriz que ya demostrado, mejor dicho, con Mulholland Drive, que puede soportar una película como esa. Así que es verdad que es una actriz que actualmente está en un momento de forma bastante bueno, ¿no? Y con respecto a Edward Norton, es un actor, digamos, del método total, ¿no? Como comentábamos, un actor que prácticamente se interpreta a sí mismo en esta película. Es muy conocido su arrebato de actor de método, ¿no? Ya en American History, perdón, eh, em, eh, se metió en la sala de montaje a cambiarle toda la película al director porque a él no le gustaba, porque quería hacer la película como él quería, ¿no? Y no solo eso, sino también en la de Hulk, en la de Increíble Hulk, en la que él salía, reescribía el guión durante el rodaje, se ponía los diálogos que él quería, que le daba la gana, ¿no? Y aparece encima acreditado como el guionista de la película, ¿no? Y claro, ese factor a Marvel, cuando vio que Marvel tenía un actor como Edward Norton, dijo, bueno, tenemos a Edward Norton. Pero cuando dijo, bueno, vamos a juntarlo con Downey Jr., con Chris Hemsworth, con Chris Evans, el choque, los el edificios choque explotan de ahí, verdad, ¿eh? El choque de egos ahí era impresionante. Nadie puede estar por encima de Downey Jr. Y claro, Edward Norton quería estar por encima de todos, incluso del director, como ya hemos comentado, ¿no? Porque es un actor bastante exigente consigo mismo y exigente con el proyecto, ¿no? No solo pedía artísticamente y en ese nivel, sino también pedía económicamente una subida de sueldo para trabajar en la de los Vengadores. Así que Marvel dijo, sí, te escuchamos. Al día siguiente contrataron a Mark Ruffalo. Es que si no, no les hubiera hecho falta usar efectos especiales, las hostias hubieran sido de verdad. Y sí, el Hulk hubiera salido seguramente en ese set. Era más Ruffalo, pero cuando se transformaba se convertía en Edward Norton. Edward Norton, verdad. No, sí, es un actor explosivo, que da bastante, porque es un actor que tiene un control sobre sí mismo bastante bueno, en el cual interviene también lo que hemos comentado del método, ¿no? Esa búsqueda interior y esa información, en la cual digamos que el actor expone otra personalidad prácticamente opuesta a la suya o a la que se espera, ¿no? Así que es un actor que aquí lo clava porque quizás no tuvo mucho esfuerzo. Exacto. Y es indudable que el duelo que se crea entre el personaje de Michael Keaton y él, yo creo que es de lo mejor de la película, ¿no? Ese pique y lo odioso que llega a ser el personaje de Edward Norton. Para mí es de lo mejor que hay en la película, sinceramente. Sí, sin duda. Es un choque de voz importante y después también
sirve un poco como para tenerlo como curiosidad, como un enfrentamiento entre Hulk y Batman, ¿no? Estamos viendo un Cierto, enfrentamiento cierto. entre Bruce Banner y Bruce Wayne ahí en el set. De hecho se pelean y fueron muchos los memes que salieron de esa escena en la que se pelean como ellos, caracterizados de Hulk y de Bruce Wayne, ¿no? Algunos pensará que mejor ese enfrentamiento que el de Batman vs Superman, Probablemente. pero No, 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 no. Por favor, no sacamos el tema hoy, por favor. En fin. Si alguno quiere Claro, eso es el comentar. tema. Si alguno quiere comentar algo más de los actores, si no, ya Vale. Yo pasamos. algo más de los actores Sí, tiene que ver con la interpretación, Ujú. pero es una curiosidad en la que yo me he fijado, no sé si alguien más se ha fijado, que Tú en eres la el chico de las película, curiosidades, ¿no? de la Curiosity. gilipollez, Sí, sí. eh, Emma Stone en esta película tiene los ojos mucho más grandes. Ya Se- está, Será la lente. te lo juro, tío. esa es tu aportación, pero Es enorme. Nada, pero está claro que Está- Maston se no, pero Emma caracteriza porque Stone tiene los siempre ha ojos muy grandes. tenido Exacto. muy grande. Sí, sí. los ojos compuestos. Pero, pero en serio, es que es mucho más grande que las... Lo he comparado con otras películas y te juro que los tiene muchísimo, muchísimo más grandes. Ya está. Quizás eso por el tipo de lente a lo mejor que se ha utilizado, ¿no? No sé, puede la La ser, verdad. verdad sí. A lo mejor las que ojeras también que le Las ojeras. pusieron en la película influye también en eso. Sí, el maquillaje, exacto. Eh, sí, será eso. sí, yo quería No creo comentar que... también Ujú. ¿eh? Ujú. No, bueno, quería comentar hay una cuestión de calidad interpretativa del elenco en general, que es la diferencia de tono entre el tono cinematográfico y el tono teatral que existe, ¿no? Que Ujú. es algo que no molesta tampoco en la película, sino que es algo de apreciar, que sabes perfectamente cuando están actuando ante el público que está allí presente en la película o están actuando para la cámara. Que eso es un valor importante y un reconocimiento también al trabajo del actor porque muestra que no es lo mismo, no es tan fácil como parece interpretar ante un teatro o ante una cámara, sino que son medios distintos, son lenguajes distintos y hay patrones y formas de afrontarlo completamente opuestas. Ujú. Entonces el reto que supone interpretar uno dentro del otro es también uno de los grandes valores de la película y del elenco. Eso. Sí, sí, es cierto que es que realmente es muy diferente interpretar ustedes lo sabrán, interpretar en cine que interpretar en teatro, ¿no? Ya sea simplemente por la manera de hablar, de gesticular, como, como por cualquier otra cosa, ¿no? No, y por dónde está el público, porque por ejemplo en teatro tiene un teatro grande de que hay 1000 butacas, se tiene que enterar el que pagó la última entrada que está ahí arriba. Exacto. En cambio el cine tienes aquí. No, simplemente con eso la diferencia ya es brutal. Luego hay cosas más que hay a tener en cuenta. Bueno, pues por mí, si quieren, podemos hacer la pausa antes de meternos con la peli y ya nos metemos con la segunda parte de la película, hablaremos de ella, comentaremos spoiler y seguramente Cristian nos traerá más curiosidades, ¿no, Cristian? Sí, claro, haré el resumen. Así tu resumen particular de película. Pues nada, si todo está bien, pasamos a la segunda parte, ¿les parece bien? Sí, Sí, hombre. Sí, hombre. Correcto. pues hasta ahora.
Estás escuchando Metafriquismo, el programa en el que durante un par de horas podrás dejar de ser una persona socialmente correcta y sacar a la luz tu lado más friki. Ya estamos de vuelta, ahora sí que sí, nos metemos directamente con la película Birdman de Iñárritu. Y bueno, ¿quién se quiere lanzar con una breve sinopsis? ¿El señor Cristian a lo mejor? Bueno, pues Birdman, para quien no lo haya visto, trata sobre un actor que queda encasillado en un papel y que después cae un poquito en el olvido, ¿no? Algo así como Macaulay Culkin, pero sin droga. Entonces, después la película en sí se desarrolla en que intenta recuperar, digamos, su prestigio o volver de nuevo a meterse de lleno en las movidas actorales. Y directorales. Dirigiendo, y protagonizando, y directorales, y protagonizando su propia obra de teatro. Es un poco metamundillo de eso. Ha sido una sinopsis breve, pero clara, ¿no? Para ello, a lo largo de la película veremos que intervienen diferentes personajes y que cada uno pues va aportando su granito de arena a esta trama, ¿no, Peter? Sí, exacto. Personalmente me parece una película bastante interesante en su propuesta formal. Ya es verdad que habían algunos antecedentes, como comentó anteriormente Edu con La Soga, y después también está el caso de El Arca de Noé, por ejemplo, una película rusa en la que se rueda en un castillo, distintas épocas. Así que, aunque la propuesta formal sea ya, digamos, no sea tan novedosa, sí que me pareció interesante el hecho de plantearlo en una obra de teatro y jugar ahí también con el tiempo, que el tiempo se contrae, siguiendo quizás una de las máximas del Andrei Tarkovsky, ¿no? Del que hablábamos antes, uno de los maestros de Iñárritu, que decía básicamente que el cine era el tiempo moldeable, ¿no? El tiempo que el artista puede moldear y a través de ahí expresar un fragmento, un trozo de la realidad, ¿no? Así que me pareció interesante cómo en la película contraen este tiempo y cómo se juega con él a través de distintos trucos de montaje y trucos narrativos también. Es una película a la que considero que se demuestra una vez más la ambición que hablábamos de Iñárritu, ¿no? Y también en la que vemos en la que podemos constatar una vez más que el ego de Iñárritu es bastante grande, ¿no? Ya no es solo con Birdman, sino también con posteriores como El Renacido o anteriores, en las que Iñárritu parece ser que quiere ser el protagonista de su película. A veces yo creo que eso personalmente considero que puede ir un poco en prejuicio de la propia película o jugándole en contra, porque creo que la película es la que tiene que hablar por el autor y no el autor por la película, ¿no? Pero creo que si una película se presta a mostrar el ego de Iñárritu, es esta precisamente, que parece ser la cúspide del ego de Iñárritu, ¿no? Dicho esto, también es verdad que aunque sea una propuesta en la que interviene mucho el ego, también es verdad que considero que es importante que haya ciertos directores que apuesten por propuestas ambiciosas formalmente y ya sea también narrativamente. Se le suele considerar como a un autor quizás un poco pretencioso en sus ambiciones, pero yo creo que los directores que hacen avanzar o los que hacen huella en el cine son precisamente aquellos que arriesgan y que hacen algo más diferente a lo que se espera o a lo que está establecido. Hablando ahora de, por ejemplo, El Renacido, uno de los ejemplos más claros es que se pegó 9 meses rodando esa película a bajas temperaturas con unas condiciones casi infernales
y da buena muestra de ello, ¿no? De cómo un autor ha sido capaz de desafiar todos esos elementos para hacer su obra. Y es encomiable. Pocos directores hay en la actualidad que lleguen a ese extremo de dejarse prácticamente la vida en un proyecto. Birdman es un proyecto que podríamos catalogar como tal, ¿no? Porque tiene una complejidad técnica bastante grande a la hora de plantear estos planos secuencia enormes de gran complejidad, de movimiento. En verdad que gracias en gran parte como comentaba anteriormente Edu, de el Chibu Lubeski, ¿no? Que es un gran operador de cámara que ha aprendido bastante con Cuarón y con Terence Malick, ¿no? En términos de puesta en escena, ha tenido una preparación previa bastante importante a la hora de encarar un proyecto tan complejo como Birdman, ¿no? Es verdad que Birdman podría considerarse una de las películas más diferentes en la filmografía de Iñárritu, ¿no? Porque casi todas las películas de Iñárritu no han sido dramas, han estado enfocados al drama y en esta en concreto es una comedia. El propio Iñárritu comentaba que él quería hacer una comedia, que quería salir un poco de drama porque necesitaba ese aire que le daba la comedia. Aún con esa Birdman tiene elementos de drama, obviamente. Eh, También es curioso y es llamativo comentar que a veces se le ha sido considerado a Iñárritu como que le interesa demasiado el drama, eh, sensibilizar al espectador con fuerza, ¿no? Y creo que sucede en Birdman, que quizá fuerza algunos aspectos para hacerlos más dramáticos al punto para el espectador. Hay decisiones que toman los personajes que están más vinculadas a buscar ese elemento de sensibilizar o de dramatizar una escena o el resultado de la película que posteriormente a una construcción más coherente o lógica internamente, ¿no? Ese drama, ese pozo que siempre parece ser lo más llamativo en su cine, ¿no? Dicho esto, un ejemplo de lo que comento, ¿no? Es que en Birdman uno de los aspectos que más me chirría, por lo menos para mí, es la decisión de que el personaje de Michael Keaton se quiera suicidar, porque anteriormente, antes de que llegue a ese punto, es verdad que ha estado sufriendo por una obra un poco catastrófica y que ha tenido algunos problemas, pero la anterior escena es una escena de redención total, hablando con su mujer, hablando de todo lo que de todo lo que había sido en la vida y de lo que espera de la vida, ¿no? Así que me parece un poco contradictorio que el personaje se abra y, digamos, se libere, se encuentre esa redención en esa escena y que posteriormente se contradiga completamente haciendo el suicidio. Creo que rompe un poco con la lógica interna, con, con el interés o con el, digamos, sí, con el interés de buscar ese drama por el drama, ¿no? Esa sensibilización. Creo que por ahí es el aspecto que quizás más me tiraría de la peli. Pero es una peli que considero de las más ligeras de Iñárritu y que, una vez más, valoro positivamente su capacidad de mutación por una parte y su capacidad de ambición total. Creo que es algo que hay que valorar más porque no todos los autores lo hacen actualmente. Bueno, aquí está claro que hay varios puntos que se podrían debatir, así que ya desde ya pueden intervenir los que quieran comentando lo que les apetezca, ¿no, Edu? ¿A ti qué te pareció la película en sí en general? Como mismo acaba de analizar Peter, así, a grandes rasgos, tu opinión respecto a la peli.
Bueno, quizás peco yo un poco de ser amante del propio medio y del submundo, porque a mí todo este tipo de pelis que hablan de metateatro, metacine, de Ujú. todos los entresijos del mundo me enamoran solo con el planteamiento, ¿no? Sí, a mí me pasa igual. Eh, entonces, claro, eh, quizás luego hay ciertos aspectos también que me gustan mucho por cómo están planteados, quizás planteados un poco desde una perspectiva cómica, que es la mejor manera de plantearse las cosas desde la comedia. Y quizás los elementos del drama funcionan también en esta pieza, como contra Peter, que había varios elementos de drama, porque hay una forma de hacer comedia que es crear un drama tan fuerte que resulte cómico. No es que para los personajes es todo un drama, pero que está construido de tal forma de que se genera la comicidad, que está construida esta película. Ujú. Con un referente también, Ocho Apellido Pascua está construido también desde esta perspectiva. Eh, Al final, si te pones a analizar la trama de Ocho Apellido Pascua, es un drama lo que le está pasando, pero bueno. Esa peli me pareció un Eh, truño, no quiero ni hablar de ella. Que a con mí me Naruto. gustó. Nada, Naruto es olvida. muy bonito. No se La primera merece, no, mitad. no se merece nuestro. Como, como, por ejemplo, un referente en teatro sería Ocho Sombreros de Copa, que es Ujú. una comedia también española, que juega desde parte de un conflicto dramático para generar comedia, ¿no? Entonces, no es una comedia anamericana, como suelen hacer, que es todo como muy banal, muy rollo American Pie, que es como el referente del cómico americano. Ujú. Poco, para más de 10 minutos cansa un poquito. Entonces está la labor que es muy importante, de que haya salido una película de este estilo, no es cine americano, porque a pesar de que Iñárritu sea mexicano, pues es una producción americana en el sentido de son Iñárritu y el director de fotografía, el Wesky, los que son mexicanos, el resto, todo el mundillo es estadounidense. Entonces, aporta una nueva perspectiva al mundo cómico de Estados Unidos, ¿no? Ujú. Eh, Hablando del suicidio, quizás a mí me pareció todo lo contrario que Peter. Creo que es una de las cosas que está bien planteado porque quizás en la paz que encuentra el personaje es a saber que dice, vale, vale, lo voy a terminar todo aquí. Y cuando decide que lo va a terminar todo en ese momento es cuando encuentra la paz y es cuando puede abrirse. Y que de hecho yo diría que durante toda la película él está como intentando atar esos cabos en su vida que tiene sueltos, solucionar esos problemas con su mujer, con su propia hija, consigo mismo, al intentar Mm. buscar ese éxito, de tal manera que puede parecer incluso que el suicidio es algo que tiene ya programado desde el principio, ¿no? No lo sé, no lo sé. Es una observación personal que a lo mejor es una gilipollez, pero sí, Peter. No, bueno, a ver, yo la vi un poco incómodo porque tenía eh, hemorroides, ¿no? Pero es verdad que creo que el intento de suicidio de esta peli, creo que es Iñárritu haciéndose, haciéndose beber, ¿no? Creo que es una decisión ella, eh, ella con el motivo de mostrar a Iñárritu diciendo, mira, qué giro tan bueno, o mira hasta dónde llego dramáticamente, o mira hasta dónde tuerzo. Es verdad que el aspecto del suicidio lo podíamos, digamos, prever, porque hay ciertas pistas en la película que nos dan una idea de que el personaje se va a suicidar, por ejemplo, cuando sube al balcón y tal. Es una escena en la que ya puedes pensar, pues mira, puede que se tire o puede que cometa una locura y tal, que de hecho lo parece, pero eh, eh, creo que al estar tan claro, al estar tan transparente ese giro de guión, luego cuando se comete,
la fuerza ya no es tanta, en cuanto a la potencia dramática que tiene ese hecho, y al mismo tiempo creo que, digo una vez más, que se contradice totalmente con lo que ha estado pasando en la película. Al fin y al cabo está haciendo su obra, ¿no? Está haciendo la obra ante los espectadores. Se contradice ahí porque Iñárritu quería hacer ese giro de guión para mostrar que él es el bomba, haciendo drama también. Eh, es, es como lo veo. Para O mí, sea, para ti fue como si él se sacara el sable ahí delante de todo el mundo Ujú. y dijera, mira, efectivamente. soy el maestro de lo dramático, ¿no? Pero bueno, que finalmente no llega, un poco spoiler ya, pero claro, ya estamos en esa zona, no llega ni siquiera a suicidarse, sino que acaba en el hospital, podría haber terminado tetrapléjico o cualquier otra cosa, pero que no Pero acabó llega. sin, Ujú. acabó Voldemort. Claro, acabó sin nariz, ¿no? Pero Mm. sí que es bastante interesante la evolución, ¿no? Que va teniendo el personaje de Regan, ¿no? De Michael Keaton durante toda la película. Sí, la verdad que el arco dramático de todos los personajes estaba muy bien expuesto. Eh, También el de la hija está muy bien planteado. Hay una especie de, digamos, redención final también por parte de la hija cuando se libera ante el padre y se muestra como más receptiva y menos fría o distante con el padre. Y me parece interesante ese cambio también en el personaje de Mastón, ¿no? Sí, que es algo que se va Eh, viendo poco eh, a poco, no es algo que surja así de golpe, sino poco a poco sí que se va viendo más ese acercamiento entre Emma Stone y él, ¿no? sí, sí, exacto. A mí lo que luego me chirría es eso, lo que estaba comentando, de que se ha presentado tan bien el arco del personaje este de Michael Keaton que luego, por hacer el recurso fácil de el drama por el drama, eh, todo eso quede como más, como que nada de lo que ha estado pasando con el personaje, el desarrollo del personaje, tuviera la fuerza o el interés o el peso suficiente para que no tomara la decisión definitiva de dar el suicidio ahí en pleno teatro, ¿no? Que al final es eso. Si lo que pretendía el personaje de Keaton era llamar la atención, es precisamente lo que quería hacer Iñárritu, llamar la atención para que el espectador no también se sorprendiera, pero para mí es una sorpresa, aparte de predecible, una sorpresa a la que le faltan una base más fuerte para que sea así, ¿no? Ujú. ¿Cristian? Yo, No, el otro bueno, Cristian. pues Sí. el Bale. Bueno, a mí me gustaría hablar un poco o plantear, ya que se ha hablado ya bastante de esto, de la escena final. De cuando él se tira por la ventana del hospital y sale volando. Porque yo tengo un... Es que para mucha gente le parece obvio, ¿no? El final. Pero yo, por ejemplo, tengo un colega que está convencido de que al final era un superhéroe de verdad y que sale volando de verdad y tal. Entonces, a mí me gustaría saber qué opinan ustedes. Bueno, yo lo que veo un poco en esa escena es, claro, como se ve esa relación también con su hija y es su hija quien al final se asoma y logra verlo. Yo lo que interpreto más o menos es que por fin ella pudo ver realmente con sus propios ojos que su padre era un héroe, ¿no? Después de todo lo que había pasado y demás. Que ella finalmente lograba tener esa visión de Reagan. Es mi manera de interpretarlo, vamos. Yo también opino igual que es una escena simbólica donde se muestra que la hija ha aceptado completamente al padre. Y quizás hay una pista que se deja ver por la película, y es que justo antes de que aparezca Berman, o antes de que vaya a hablar, siempre hay como un silencio y de repente empiezan a sonar los tambores muy fuertes.
Y eso ocurre también en esa escena, que es una muestra que de repente entramos en un mundo simbólico o de ensoñación de Bergman, ¿no? Sí, que al final Que ocurre en la azotea. está llena realmente de metáforas la película, ¿no? Lo que hay que verlas, ¿no? Sí. Esa es una de las metáforas que están más metidas con calzador, sea el plano del principio de las medusas. Es como a que viene de repente medusas muertas en la playa, ¿no? Bueno, creo que él llega a comentar Eh, algo que le había ocurrido relacionado con eso cuando mantiene una no, conversación sí, con su mujer, ¿no? sí, pero teniendo en cuenta que eso está, pones un plano al principio y Sí, luego sí. cuando quedan 20 minutos al final de la película revelas a qué venía, no sé, que de repente Ese fue un día que intenta suicidarme fue en a la la playa playa. con el director de fotografía y dice, yo graba algo guapo. Y fue por ahí el director de fotografía y dice, mira esto mismo, para Las adentro. medusas ahí. No, y luego estoy Que- diciéndole, ¿no? Que me pincharon, me intenté suicidar, pero luego resulta que había medusas y empezaron a quemar, me quemaron la espalda, imagino que también el prepucio se lo llegaron a pinchar y fue todo muy, fue todo, fue de las cosas que más chirrían para mí del guión. Dulce Pero de porque alma, digo, negra. sí, es como, ¿por qué? De repente medusa Sí, sí, en la que a playa. lo mejor te puede chirriar, pero bueno, si le buscamos relación, pues sería eso. Referente a Iñárritu, personalmente, como director, creo que es bastante bueno, sobre todo técnicamente. Quizá yo quería preguntarle, ¿creen que esta no es tan densa como comenta Peter porque incluye esos elementos de comedia tan extraños de encontrar en otras de sus obras? Quizá por No, eso... tampoco es que sea el festival de la comedia, ¿eh? No, no, obviamente tampoco se va de No, Ernesto Sevilla, ni... pero sí que tiene momentos bastante No, yo divertidos, me ¿no? bajo. O sea, bueno, si eso tú lo consideras comedia, pues para adelante. no, quizás yo considero que está una historia que está bien construida, ¿no? Entonces eso también hace que facilite todo mucho la acción Y que quizás y el disfrute de la película. la variedad de personajes también, y que desde mi punto de vista son personajes prácticamente todos que son bastante interesantes, cada uno de ellos. Sí, 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 porque sí, yo pienso que es la película más ligera de toda la filmografía de Iñárritu, porque Iñárritu ha basado gran parte de su filmografía en películas con un cierto pozo dramático importante, ¿no? Con contenido social, ya sea en Babel, Amores Perros, o también 21 gramos, ¿no? Beautiful. En todas ellas se menciona o se hace eco de algún problema social o algún problema personal, ¿no? Y es en esta en la que, como comentaba Eduardo, se hace un poco el escarnio de todo eso, se hace el escarnio de la pobreza cultural o de la pobreza también personal, ¿no? De los individuos que participan en la obra, ¿no? Creo que es lo interesante que aquí satiriza lo que es por otra parte, en sus anteriores películas, digamos que se hacía eco o hacía un llamamiento a ello, ¿no? Es un giro interesante en su filmografía, en ese sentido, porque anteriormente, como comentaba, lo que su gran fijación, sobre todo en sus colaboraciones con Guillermo Arriaga, un guionista con el que acabó mal, por cierto, con una grave disputa tras Babel, porque él quería salir como guionista en esa película y Guillermo Arriaga Qué raro una disputa con Iñárritu. no le dejó, así que el duelo de egos ahí se libró bastante potente y ganó Iñárritu en ese sentido porque posteriormente quien ha seguido trabajando más y con más regularidad ha sido este director que parece que está más que le gusta ese tipo de duelos, enfrentamientos y en el que se siente cómodo. Esto ya es opinión personal, pero, pero sí que es verdad que tras esas colaboraciones y tras la película tan
potente dramáticamente, que es Beautiful, hiciera algo tan diferente, supone un aspecto positivo, yo creo, en su filmografía, el hecho de que se fije en otros géneros o que también se fije en otras perspectivas, en formas de enfocar eh, lo que viene siendo el material, que al final yo no creo que diferencie tanto Birdman de, eh, por ejemplo, Babel. Ambas tocan problemas sociales que se hace presente en la actualidad, ya sea la incomunicación, el hecho de la presión de las redes sociales o de la crítica. eh, Creo que son elementos que están en la actualidad y todo eso ha sido gran parte ha sido potente en su filmografía. Yo creo que uno de sus leitmotivs en su filmografía probablemente sea la incomunicación en un grado u otro, ¿no? Ya podríamos ver en El Renacido como esa incomunicación da origen a graves hechos y en Birman también la incomunicación entre todos, la falta de comunicación o de entendimiento, lo que desemboca todo ese caos, ¿no? Así que yo creo que es uno de sus grandes motivos o sus grandes temas predominantes en su filmografía. Ujú. Yo, como les comentaba, técnicamente y demás sí creo que es un gran director. Ya en lo personal sí que es verdad que no lo trago demasiado, ¿no? Por eso mucho que comentas, por el ego que tienes, por cómo reacciona ante otras personas, ¿no? Por ejemplo, cuando se llevó el Oscar al mejor vestuario Mad Max, el gesto que puso él, pues no sé, me pareció un poco de imbécil de mierda, ¿no? Pero sí que es verdad que una cosa no tiene nada que ver con la otra y como director yo creo que es muy muy bueno. Quizá no tenga un sello personal tan grande como puede ser Guillermo del Toro, que a lo mejor tú al ver una película suya pues identificas que puede ser de Guillermo del Toro, ¿no? Mm, Yo creo que el trío que se conoce como los tres amigos, que son Del Toro, Cuarón y Iñárritu, ambos tienen, digamos que su sello, ¿no? O al menos su estilo. Lo que sucede es que me he fijado en una cosa y es que parece ser que Cuarón e Iñárritu dependen mucho del director de fotografía con el que trabaje para solamente en el aspecto formal, en la estética. La influencia de Lubezki en los trabajos de Cuarón o de Iñárritu es muy latente, ¿no? Y creo que es una muestra de que Lubezki tiene también muchas cosas que decir y mucha mano en ese aspecto, ¿no? Pero en cambio, Guillermo del Toro creo que trabaje con el director de fotografía, que trabaje su mirada está ahí, su punto de vista está ahí. Creo que en ese aspecto sí que pienso que Del Toro es probablemente de los tres, que es el único que no tiene Oscar al mejor director, de los tres sea el que más estilo personal o Sí, a visión eso me tenga refiero. de los tres. Y bueno, ya casi para ir acabando, eh, Cristian, ¿con qué escena de la película te quedarías? ¡Buah! ¿Con qué escena? Ah, bueno, en la que intenta hacer el amor, bueno, amor, durante la representación. Sí, el método de... Es mi escena favorita y de hecho, aparte, después de ver esa escena, tengo una fantasía sexual pendiente. Como... Bueno, si es con Naomi Watts, yo también la tengo. Muy bien. Que es ¿Eh? no necesariamente con la misma actriz, lo cual no me disgustaría nada. Ya, ya. ¿Qué? Sí, ahí... actor de método total, ¿no? Bueno. Y Y... Peter, ¿cuál La- es tu escena favorita? Espera, Lionel, ¿te quedaste congelado? A ver, espera.
No, estoy Ahora, bien. ahora, Estoy ahora sí bien. Es que estaba muy quieto pensando en mis cosas. Me quedé con Naomi Watts ahí en la Eh, cabeza. vale, mi escena favorita eh, probablemente sea la del suicidio, ¿no? Sí. No, no, seguramente sea la parte en la que el personaje, digamos que transita por la ciudad. Creo que eh, es el momento más poético y menos, digamos, en el que menos hace acto de presencia Iñárritu o hay intromisión por parte de Iñárritu. Es más poético y más fluido y creo que es en ese momento en el que la película también respira y de alguna forma eh, se termina un acto para empezar el siguiente, ¿no? De alguna forma esa es una especie de liberación, no solo para el personaje, sino también para el espectador, que el espectador también, digamos, desconecte un poco y se reconecte con la película de una forma diferente, ¿no? Creo que técnicamente probablemente sea bastante... eh, tenga presencia Iñárritu porque es otra sacada de prepucio, bueno, o de, o de sable, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que lo que sucede en esta escena es que eh, es probablemente el aspecto más poético del Iñárritu que menos hemorroides tenga, ¿sabes? Sí, Así que sí, total. eh, Total. Sí, sí. Te refieres a cuando está volando, ¿no? exacto. Vale, vale, sí, porque hay varias escenas en las que se transita por la ciudad y la verdad que yo cuando lo vi caer pensé que se iba a quedar tetrapléjico y tal, pero al final no. ¿Edu? Bueno, mi escena favorita es cuando llega Edward Norton al teatro y se ponen a ensayar él y Michael Keaton. Ese momento de ensayo en el teatro en el que de repente se empiezan a mezclar los lenguajes de cine y teatro en cada réplica, empiezan los dos a flipar el uno con el otro y me resulta muy divertida esa escena y me gusta mucho. Genial. ¿Y tú, Layo? No se te escucha. Me está vacilando. No sé. Me está vacilando. A mí que sí. Ah, Carapene. Tenía el silenciador puesto. En serio. Cosas del directo. No, lo que estaba comentando es que yo me quedaría porque me parece la más divertida en el momento en el que Michael Keaton se queda atrapado fuera del teatro en ropa interior y empieza a intentar buscar la manera de entrar y se encuentra incluso con una banda que como curiosidad la banda la contrató el propio director para distraer a la gente que realmente estaba por la zona y no se fijaran que estaban rodando eso. O sea que todo el público, no es que sean figurantes, sino era gente real que estaba pasando por ahí. Y me parece el momento quizá más divertido de la película, pero obviamente me quedaría también con otros muchos, ¿no? Ese que comentaron de, de él volando, no sé, me quedaría con muchos, pero sin duda yo creo que ese es el que más me gustó. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy, damas y caballeros. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a los tres por haber formado parte de otro programita más. Gracias, Cristian. Hey, Gracias, señor Edu. A ti por venir. Y gracias, Peter, como siempre. nada, gracias a ti. ¿Algo que decir antes de que pare esto? ¿Que hable ahora o calle para siempre? yo tengo una pregunta para Pedro, ¿Sí? pero es personal, no sé si tiene cabida aquí. Bueno, si no, la borro. Si no la corto en la edición, Vale. pero... ¿Por qué te parece más justificado lo de Marta que lo del suicidio de Berman?
¿Con qué cara me dices eso? Nosotros, lo próximo que hagamos será un especial Batman v Superman y Escuadrón El Suicida Superman. para quitarnos todo esto. Y lo va a protagonizar solo Pedro, va a ser él solo, no voy a salir ni yo, sino él solo dando sus argumentos. Solo- y yo metiendo fuego. Y tú metiendo Barder el Skype. Pero bueno, es una pregunta que tiene bastante lógica, Peter. Bueno, pero bueno, ya terminamos con esto, ya contestaremos más adelante, así creamos un poquito de expectativa, como hacían en Perdidos. Hasta pronto. Pronto nuestros 30 Bueno, espectadores de YouTube. Paciencia, Cristian. Recuerda que también puedes seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, donde subiremos los programas con material adicional como imágenes y vídeos que no podrás disfrutar en formato de audio. No olvides regalarnos un voto positivo y compartir este programa con tus amigos más frikis. Reparte metafriquismo por el mundo. Hasta pronto.